Hola y gracias por llegar al canal del analista indeseable. En el razonamiento anterior ya explicamos el por qué nuestro canal se llama el analista indeseable. Además, estuvimos hablando sobre una herramienta de manipulación utilizada por la dictadura en Cuba, especialmente y sobre todo, por el tripandante en jefe Detritus Magnus. Esta herramienta de manipulación, una de muchas, puede ser catalogada dentro de lo que se puede llamar la cultura del sinónimo. El tripandante en jefe y su dictadura, considerando sus propios fines y sus propios intereses, nunca los del pueblo cubano, han ido utilizando sistemáticamente conceptos a los que se les ha cambiado el verdadero sentido y significado. En el razonamiento anterior hablamos sobre la diferencia entre los conceptos de bloqueo y embargo. Analizamos en forma simple cómo Detritus Magnus utilizaba constantemente la palabra bloqueo para referirse a algo que realmente era y es un embargo, no un bloqueo como él decía. Y te recomendamos que si tienes alguna duda, vayas al diccionario. Así es como vas a poder ver la realidad de muchas cosas. También te vas a dar cuenta de la intención y el carácter manipulador que siempre ha tenido la involución en Cuba. En el razonamiento de hoy, continuando con el tema sobre la cultura del sinónimo, hablaremos sobre los conceptos de dictador y dictadura. En nuestro canal El Analista Indeseable, vamos a utilizar la misma metodología lógica que utilizamos en el programa anterior. Se puede comenzar a razonar apropiadamente buscando el significado y el concepto de dictadura. Esto es, si vas al diccionario y consultas las fuentes verdaderamente especializadas y catedráticas, las que de verdad poseen una información real, establecida y creíble, verás que sobre el concepto de dictadura, prácticamente la totalidad de los diccionarios coinciden en definirla como un régimen político que por la fuerza o violencia concentra todo el poder en una persona, en un grupo o en una organización. La involución socialista de 1959 tomó el poder por la fuerza, no repartiendo rosas, reprime los derechos humanos y las libertades individuales. Incluso otros diccionarios brindan un significado un poco más completo. A lo anterior se le suma que dictadura además, es cuando los poderes que caracterizan un Estado, dígase judicial, militar, legislativo, político, ejecutivo, etc., confluyen, se agrupan y son controlados por una persona, grupo u organización. Otras fuentes lo definen como una forma de poder organizado, centralizado y arbitrario, regido por una persona, un grupo o una organización. Aquí nuevamente se nota la confluencia de todo el poder en una persona, un grupo o una organización. Cuando encuentras y piensas en todos estos conceptos, comienzas a ver un patrón, ¿verdad? ¿Te recuerda algo? Si eres honesto contigo mismo, recuerdas cómo son y cómo funcionan las cosas en Cuba. Sabes perfectamente que hay un solo partido en Cuba, sabes perfectamente que no se le permite a ningún otro partido participar en la vida política, ni en la toma de decisiones, ni en el rumbo que puede llevar un país. Piensas en las consecuencias negativas de la pésima toma de decisiones en Cuba. Piensas en todas las carencias y miseria ocasionadas por Detritus Magnus y su pandilla. No es causado por el embargo. Es causado por la muy mala administración y la ineficiencia de un sistema sociopolítico fallido. Un sistema que tomó el poder por la fuerza y no permite otros partidos. Todo para perpetuarse en el poder y seguir trayendo miseria a Cuba y exportando miseria a otros países, para que involucionen al socialismo. Sabes que detrás de todo eso, siempre estuvo la toma de decisión del tripandante en jefe. Ahora existe otro lacayo, Estela Canela, aparentemente al mando, pero se sabe que la familia Castro tira de sus hilos. El tripandante ya se fue, pero continúa su asociación de lamebotas, continúa su grupo, continúa su partido, un solo partido. Cuando en casi todos los países del mundo, hay al menos 2 partidos políticos, se cuenta con otras opciones, pero no es de esa forma en Cuba. En la pobre isla hay un solo partido y conceptualmente, el término que describe un solo partido involucrado en el gobierno y el control de un país, así como en la toma de decisiones, es dictadura. Cuando es un solo partido, estamos hablando de una dictadura. No existe otra manera de ponerlo, no hay otra forma de decirlo, es así, ese es el concepto, en Cuba existe una dictadura. Definitivamente hay una dictadura. Ahora vamos a explorar brevemente el concepto de dictador, usando fuentes catedráticas y confiables. La mayoría de las fuentes coinciden y plantean que en la época moderna, un dictador es aquel que se arroga o recibe todos los poderes políticos, legislativos, militares, etc. La persona que tiene total control sobre todos esos poderes y los utiliza y los ejerce sin ninguna limitación jurídica, es un dictador. O sea, literalmente alguien que puede hacer lo que le da la gana con las cuestiones del gobierno de un país, tomar todo tipo de decisiones, aunque sean equivocadas. No importa que conlleven a un país a la miseria, aunque conlleven a muchos de los habitantes de un país a realizar labores indignas como la prostitución, ¿sabes?, y a desarrollar una doble moral, entre otras bajezas.
Es cierto que del concepto de dictador también forma parte la manera de actuar, aplicando la fuerza física o la psicológica, tratando mal y manipulando a los demás. Pesan todas las aristas del concepto por igual. Si se es verdaderamente honesto con uno mismo, el concepto de dictador nos recuerda a alguien, no es verdad. En efecto, no nos recuerda a un líder. En verdad el concepto de dictador de manual, nos recuerda al tripandante en jefe, Detritus Magnus. Los conceptos de dictadura y dictador pueden ser verificados. El analista indeseable hace sus razonamientos basados en la verdad de los conceptos y significados. Ahora vamos a hablar de variaciones de conceptos usados por la involución impuesta del tripandante en jefe. El concepto que le han inculcado al pueblo cubano sobre dictadura y dictador durante 60 y tantos años. Veremos lo que en su criterio manipulador es una dictadura. El tripandante en jefe fue, posiblemente, el que acuñó el método y el que haya dado instrucciones para que fuera hecho de esa forma. Tal vez fue alguno de sus lacayos más allegados el responsable. Lo que constituye un hecho, es que en los medios masivos dentro de Cuba, siempre se ha tratado dar la imagen de que dictadura es todo aquel régimen que se dedica a ejercer de una manera continuada y sistemática la violencia sobre todos aquellos que se le oponen. En este caso se puede decir que es una manipulación parcial del concepto de dictadura, pues evitan llegar realmente al meollo del asunto. Solamente se circunscriben a las acciones físicas y manifestaciones de lo que hacen los dictadores. O sea, en Cuba los medios siempre han tratado de reflejar o de transmitir la idea de que un dictador es solamente aquel que reprime, de que el dictador es solamente aquel que hace desaparecer a la gente, que el dictador solo es aquel que genera el terror y el miedo para consolidarse en el poder. Nunca te dieron el concepto completo. Lo anterior es cierto, pero es solo una parte de lo que realmente es dictadura como concepto. Evitan caer en el detalle donde una persona, un grupo, una asociación o un partido, controlan todas las esferas sociales. Evitan hablar sobre la concentración de poderes, agrupados y concentrados en esa sola persona, asociación o partido político. Eso queda apartado. Cuando se habla de la mentira como concepto, no solamente se circunscribe a la noticia falsa, a lo que no es cierto. La mentira también abarca el prisma de la omisión, porque al no decirte algo, al no decirte algún detalle sobre un tema, te engañan, te mienten. Al no mencionar o decir un detalle que pueda ser esclarecedor en un momento determinado, en una situación dada, se miente por omisión. Cuando se dice una verdad a medias, se miente por omisión. Por tanto, es manipulación. Sea porque Detritus Magnus lo dijo, o porque dio órdenes de que en los medios de difusión fuera dicho de esa forma. La cuestión es que lo que se transmite, es para dar la impresión de que dictador es solamente el que ejerce su control y dominio, usando la violencia. Es aquel que desaparece a los que se oponen, el que controla a un pueblo con acciones de daño físico y no psicológico, y que no tiene nada que ver con que no se permita la existencia ni la opinión de otros partidos políticos. De eso ni se habla siquiera. No se admite una opinión disidente. Por cierto, disidente se refiere a una persona u organización que, por diversas razones, se oponen a una política, doctrina o directriz establecida en un estado u organización, sea en lo político, lo religioso, militar o institucional. Puede ser desacatada y hasta desafiada. Un disidente es alguien que piensa distinto a una corriente dada. Alguien que disiente o no esté de acuerdo con un sistema político que no sirve ni funciona no significa para nada ser alguien peligroso y que busca implantar el terror. Eso lo hace la dictadura, de muchas maneras. La pandilla de Detritus Magnus y de Estela Canela no incluyen en su tergiversado concepto el hecho de que todos los poderes en Cuba son controlados por su grupo, su piñita de familiares, amigos y algunos lacayos cercanos. El tripandante en jefe fue un dictador. Cuba fue mal gobernada por él, por su círculo inmediato, sus asociados y por el partido político que él mismo se inventó. El Partido Comunista de Cuba, el único partido dentro de la arena política de la mayor de las Antillas, el único partido aceptado y autorizado a manifestarse en Cuba por el mismo desgobierno cubano. Como concepto, ¿quién todavía no puede creer que en Cuba hay una dictadura? Ojalá seas capaz de tener la seriedad y la honestidad de comprobar por ti mismo, con las fuentes verdaderamente autorizadas, los conceptos compartidos aquí. Cuando lo veas por ti mismo, te vas a dar cuenta de que el concepto de dictadura y el concepto de dictador son mucho más amplios de lo que los medios en Cuba te han dicho siempre. Por tanto, los medios informativos en Cuba y detrás de ellos, el Partido Comunista, y detrás de ellos, el tripandante El Jefe y hoy Estela Canela, te han manipulado los conceptos. La distorsión y tergiversación de los conceptos que ellos han dicho durante todos estos años, también pueden ser identificados como manipulación. Si ya aceptas y reconoces el verdadero concepto de dictador y dictadura, te felicito. Te felicito porque has aprendido algo nuevo, has aprendido exactamente lo correcto y has aprendido lo justo.
Si después de escuchar este razonamiento del analista indeseable, no estás de acuerdo, gracias. Has demostrado que para personas como tú, oportunistas y de mente estrecha, este canal es indeseable. Ese es el objetivo de este canal, traer un mensaje de clarificación a quien desee hacerlo. Traer una luz lo más sencilla posible, más fácil de comprender. Muchas gracias por haberme acompañado hasta aquí. Te pido, si quieres y si te identificas con lo que se acaba de decir aquí, si consideras que has aprendido algo, puedes compartir el canal. Pero si en vez de eso, compartes el mensaje de lo que has aprendido aquí, la verdad del razonamiento que has aprendido aquí, eso es mucho más importante. Muchas gracias y que tengamos una patria libre.